Buenas noches, mi nombre es Jairo Andrés Ibarra, estudiante de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia del campus Pereira, Cartago. Dentro de la Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, voy a exponer y voy a caminar con ustedes esta noche dentro del caso Valle Jaramillo y otros contra el Estado colombiano, un proceso adelantado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, vamos a ver los hechos que desencadenaron este caso, el caso conocido como el caso 12.415, pero que a diferencia de la numeración simple y fría en la que está ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este caso tiene nombre y apellido, tienen nombres y apellidos porque eso es precisamente lo particular de los procesos violatorios de derechos humanos que van dirigidos exactamente hacia seres humanos, con nombres y apellidos, que hacen parte de una sociedad, que hacen parte de unas familias y que por eso resultan lesionando un colectivo. Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado antioqueño que fue asesinado presuntamente por paramilitares pertenecientes a la banda conocida como La Terraza y que actuaron con apoyo de agentes del Estado. Junto con él, al momento de su asesinato, se encontraba su colega y amigo Carlos Jaramillo Correa y su hermana Nelly Valle Jaramillo, quienes sobrevivieron al atentado. El 5 de mayo de 2018, la Corte Suprema de Justicia en Colombia calificó estos hechos como delitos de lesa humanidad. Y precisamente por eso los estamos analizando todavía en esta clase. Como les dije, Jesús María Valle Jaramillo fue un abogado destacado, abogado egresado de la Universidad de Antioquia, penalista, líder estudiantil, líder social, líder comunal, lo que actualmente conoceríamos como un líder social. Fue dirigente comunitario, incursionó en la política, fue diputado de la Asamblea Departamental de Antioquia en el año de 1972, fue presidente y promotor de la Liga de Usuarios de las Empresas Públicas de Medellín, por lo tanto incursionó en el mundo sindical y en la lucha sindical, fue miembro del Consejo Directivo y presidente del Colegio Antioqueño de Abogados y fundador y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Antioquia, por tanto se desarrolló considerablemente en el mundo académico, fue organizador nuevamente dentro del mundo sindical de la marcha y por la defensa del derecho a la vida, es decir, incursionó en el mundo de la defensa de los derechos humanos y fue organizador del Encuentro de Profesionales de Antioquia hacia la paz por la justicia social en 1985. Eh, Remontémonos directamente a los hechos del día de su asesinato. Jesús María fue asesinado en su oficina de Medellín el 27 de febrero del año 98 por dos hombres y una mujer que ingresaron violentamente a las instalaciones de su oficina y se consideraba que esos hombres y esa señora hacían precisamente parte de la banda criminal conocida como La Terraza. Por los hechos fueron condenados Fernando Gómez y Jorge Eliezer Rodríguez Guzmán, que fueron catalogados como autores materiales del asesinato, y Carlos Castaño, por su parte, el líder paramilitar, fue condenado o fue determinado como autor intelectual del asesinato. En el año 2007, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano y ordenó el pago de una indemnización. Sin embargo, el colectivo de abogados de Antioquia, la escuela, el colectivo de abogados Jesús Alvear Restrepo y otros muchos grupos que se dedican a la defensa jurídica de los casos violatorios de derechos humanos en Colombia, decidieron acudir a instancias internacionales porque consideraron que los tribunales en Colombia se quedaron cortos en el esclarecimiento de la verdad, en los montos y en los procesos indemnizatorios y sobre todo en los procesos reivindicatorios que le corresponden al Estado, como frente a los valores sociales que fueron violados y que fueron violentados y esos bienes jurídicos que fueron violentados en esas circunstancias. En el año 2008, por tanto, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue reabierta la investigación vinculando tanto a Salvatore Mancuso como a Isaías Montes, conocido como alias Junior. En 2018, como ya les dije, el caso fue declarado como un delito de lesa humanidad y en 2019 el Tribunal de Medellín reabrió una investigación y fueron condenados los otros hacendados paramilitares, los antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio, quienes en 2020 solicitaron la entrada a la Jurisdicción Especial para la Paz y en 2021 fue condenada la Fiscalía General de la Nación por el Consejo de Estado debido al exilio al que fue sometido el fiscal que llevó el caso. A pesar que el proceso condenatorio
que vamos a analizar hoy se dio en el año 2007, me interesaba mucho enseñarles o mostrarles, enseñarles en el sentido de evidenciar que el desarrollo de la justicia colombiana y el desarrollo de este caso frente a la justicia colombiana y frente a la reivindicación de estos derechos violados, mancillados y atentados durante ese asesinato, durante esos años, siguen en constante evolución y en constante desarrollo y en constante reivindicación. Vamos a revisar el procedimiento que llevó a este caso. Resulta que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la demanda en el caso conocido como el caso 12.415 de Jesús María Valle Jaramillo contra el Estado colombiano. ¿Por qué? Por su responsabilidad y la ejecución extrajudicial del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, la detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos su amigo Carlos Jaramillo Correa y su hermana Nelly Valle Jaramillo, Carlos Fernando Jaramillo Correa, su amigo, en esos hechos que desencadenaron finalmente con la muerte, con el asesinato del abogado, luego de un proceso penoso de tortura. También se considera pues que el Estado colombiano le faltó investigación y sanción a los responsables del hecho, faltó también a la reparación adecuada a favor de las víctimas y de sus familiares, y sobre todo el desplazamiento forzado del que se vio forzado el señor Jaramillo Correa, quien no ha podido regresar al país, y su hermana Nelly Valle Jaramillo. La comisión solicita a la Corte inicialmente que determine si el Estado colombiano incumplió sus obligaciones internacionales al incurrir en la violación de los artículos 4 del derecho a la vida, 5 derecho a la integridad personal, 7 derecho a la libertad personal, 8 de las garantías judiciales, a la circulación, a la residencia, a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con la obligación que tenía de respetar las garantías de los derechos humanos establecidos en el artículo primero de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se tramitó de acuerdo a lo dispuesto en la Convención Americana y se presenta ante la Corte de conformidad con el artículo 33 del reglamento. Como apéndice, se agrega una copia del informe en observancia del artículo 50 de la Convención, es decir, se observó todas las formalidades requeridas para el mismo. La Comisión remite el caso, por tanto, por exigencia de la obtención de justicia y reparación a favor de las víctimas y de sus familiares. El caso representa una oportunidad para el desarrollo de la jurisprudencia interamericana respecto a la protección de los individuos. Es decir, no se suscribe a un caso individual o a un caso particular o a un caso, a una condena, a una violación singular, sino que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, antes de llevarlo a la Corte, lo que considera es que es un caso que vulnera especialmente no solamente a los individuos involucrados, sino al colectivo, a las organizaciones no gubernamentales, a los grupos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que por tanto el esclarecimiento de este caso es un aporte positivo y es un complemento para los esfuerzos del Estado como garante precisamente de esos derechos humanos con los cuales fue permisivo frente a su violación. Ese procedimiento, como les decía, pues hay que revisar. Entonces veamos la formalidad del proceso. El 7 de marzo de 2007, la demanda fue notificada al Estado colombiano. Se adjuntaron algunos escritos principales de fondo al Estado, a la Comisión y a los representantes, se compulsaron copias, después se hicieron observaciones al escrito reconociendo la responsabilidad del Estado. El 30 de noviembre de 2007 se presentan testimonios de las partes que controvierten. El 6 de marzo de 2008, aquí tengo una equivocación de transcripción porque fue el año siguiente, el Estado solicita no tener en cuenta los alegatos presentados. El 6 y 7 de febrero de 2008 se desarrolla una audiencia pública de testigos dentro del proceso y el 10 de marzo se presentan los alegatos finales. El 23 de abril del 2008 se hacen unas nuevas declaraciones. El 3 de junio de ese mismo año el Estado presenta observaciones y declaraciones a los documentos y a los testimonios que ya se han presentado. El 7 de julio de 2008 el Estado presenta nuevas pruebas y el 22 de septiembre el Estado colombiano reconoce la responsabilidad parcial. Tarde, pero vale la pena. Lo que finalmente desencadena en una sentencia el 28 de noviembre de 2008
cuyos puntos principales pues, fueron los siguientes. Por un lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que insta al Estado colombiano a investigar los hechos que generaron las violaciones en este caso y en su caso sancionar a los responsables. Aquí puse que es un cumplimiento parcial porque la Comisión de Verificación posterior al fallo pues ha determinado que el Estado colombiano está supuestamente trabajando en el asunto, pero no ha sido suficiente en su efectividad. Por otro lado, celebra un acto público, insta al Estado colombiano a celebrar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, lo cual ya está cumplido. Colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo, lo cual también está cumplido a conformidad. Otorgar una beca a Nelly Valle, una beca estudiantil, una beca de vida a Nelly Valle Jaramillo y a Carlos Fernando Jaramillo Correa, que también ha sido una reparación económica parcial, y garantizar la seguridad de Carlos Fernando Jaramillo Correa en caso de retorno a Colombia, quien hasta el día de hoy permanece exiliado. Por tanto, la comisión verificadora lo considera que está pendiente. También hubo unas condenas en costas y se dio un voto concurrente dentro del fallo. Ese voto concurrente, tengamos en cuenta que lo presenta el juez Sergio García Ramírez. Ese voto concurrente implica que el juez está en acuerdo con el fallo, pero difiere de la argumentación o de la disertación jurídica por medio del cual se llega al mismo. Él difiere en tres aspectos. Cuando la Corte habla de un plazo razonable, dice la Corte, por un lado, que para definir situaciones o plazos dentro del proceso hay que considerar tres aspectos, los cuales son la complejidad del asunto, la actividad del órgano de conocimiento y la conducta procesal del litigante. Eso es lo que hay hasta el momento. Sin embargo, considera el juez que difiere que es importante considerar el número de relaciones en litigios, el número de víctimas y el número de actores en el mismo. Que el tribunal debe distinguir con prudencia entre esas acciones y las omisiones del litigante que tienen como objeto la defensa y aquellas aquellas otras acciones que solamente sirven para dilatar el proceso. Además, considera que debería considerarse un cuarto elemento, que es la estimación del plazo razonable, denominado como afectación actual, que el procedimiento implica para los derechos y deberes de la situación jurídica del individuo, y considera finalmente que hay que precisar que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento y la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo. También habla de la participación, de la importancia de la participación de la víctima en el enjuiciamiento. En este punto no se refiere a la actividad procesal de la víctima en el enjuiciamiento internacional, sino a la participación de la víctima precisamente en el proceso, porque se sustenta en el derecho de acceder a la justicia y de recibir, por tanto, la tutela o la protección de la justicia. Ahora, finalmente, pues me voy a suscribir a la rúbrica de la materia, entonces voy a dar lo que podría decirse como una opinión editorial. Entonces, en el ámbito del saber, apuntando siempre, por supuesto, a la dimensión del conocimiento abstracto ampliado, entonces, en el aspecto del saber, en el cual desde el conocimiento sabemos pues que hay unos derechos humanos y unos derechos internacionales humanitarios, unos valores que son inalienables, que son a la persona, lo que en Colombia consideramos como unos derechos fundamentales, que están además elevados a rango constitucional, que son irrenunciables e innegociables, y dentro del ser, que es la crítica que se hace frente a esa realidad, pues vemos que esa violación de derechos humanos se da a violación de derechos humanos de primera línea, de primera generación, que son los derechos humanos como la vida, como la participación política, la expresión, la libertad de expresión y la obligación del Estado para protegerlo. Entonces ahí nace el cuestionamiento si hay solamente una omisión o hay una participación. Cuando el Estado omite la protección de esos derechos de primera generación, no solamente está omitiendo su actuar, sino que también empieza a actuar como partícipe fundamental y necesario de la violación de esos derechos humanos para finalmente, dentro de esa propuesta que nos lleva el hacer, yo creo que vale la pena, y esta es la importancia de estos casos, que es reflexionar sobre la sociedad que hemos formado, la que queremos a futuro y sobre todo la conciencia de estos procesos, porque nos tienen que llevar en la academia
a entender que tenemos que ese derecho que tenemos de diferir del Estado, de diferir de la forma en que nos estamos comportando como sociedad, siempre debe marcarse dentro de la legalidad, por supuesto, pero que es un derecho humano, que es un derecho ciudadano, que además es un deber y una obligación de los ciudadanos diferir de la forma en que nos están gobernando y que no por eso debemos ser ni víctimas de desaparecimientos, ni de asesinatos, ni de torturas, ni de estigmatizaciones. Pues dicho esto, y dentro del límite de los tiempos, les agradezco mucho su atención y mucho espero que haya contribuido algo al conocimiento y a la construcción del conocimiento colectivo. Muchas gracias.